Buenos días, hermanos. Una vez más estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje que vamos a compartir con ustedes hoy: ¿por qué no perdonar y restaurar a mi hermano? ¿Por qué no perdonar y restaurar a mi hermano? El texto lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Antes de iniciar el mensaje de hoy, vamos a orar para que Dios bendiga y su Santo Espíritu tome control de todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera, por cuidarnos, por cuidar a tu iglesia, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar una vez más tu palabra. Dios, restaura los corazones, Señor. Permite, Padre Celestial, que haya paz en cada corazón de nuestros oyentes, Señor. Si hay alguna dificultad, Padre, que tu mensaje, Padre, pueda llegar y traer, Padre Celestial, ese alivio, Padre, espiritual que necesitan. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu tome el control de todo lo que hemos de hacer hoy. Guíame, Padre, y hazme digno, Señor, representante de tu reino. Hazme digno, Señor, para poder estar presidiendo a mis hermanos, Señor, por medio de esta palabra. Esté con nosotros. Suplicamos el perdón de nuestros pecados y pedimos, Padre, que nos purifique por medio de la sangre de Jesús y nos haga dignos obreros tuyos. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, que nos ven, y permite, Padre Celestial, que si hay alguna dificultad, cualquiera que sea, Padre, se lleguen a ti para buscar solución a su problema. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como les dije, el título del mensaje es una pregunta: ¿por qué no perdonar y restaurar a mi hermano? Vamos entonces a estar leyendo Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 4. Gálatas 6, 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el versículo 5 nos dice: porque cada uno llevará su propia carga. Dios bendiga su palabra. ¿Sabe? Es importante como creyentes saber que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, podríamos decir una responsabilidad muy grande con nuestros hermanos en Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe velar por el otro miembro para que ese miembro se mantenga firme, para que ese miembro pueda ser o hacer el trabajo que Dios quiere que haga en medio del cuerpo de Cristo. Y sabe, cuando hay alguna situación difícil, cuando algún hermano se desvía del camino, entonces nosotros que hemos estado siguiendo la carrera del hermano debemos ayudarle. Y como dice el apóstol Pablo, si ha pecado debemos restaurarle, como nos dice aquí en este pasaje de Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Una de las acciones con más resistencia dentro de nuestras iglesias evangélicas tiene que ver con el perdón y la restauración de nuestros hermanos una vez que ellos hayan cometido alguna falta, o que alguien ha cometido una falta, con un sentir de superioridad espiritual, creyéndonos dentro del entorno de nuestros hermanos con una elevada santidad. Pocas veces estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad a alguien que dentro del cuerpo de Cristo haya cometido una falta. El apóstol nos enseña algo diferente. Nos dice cómo se mide la verdadera espiritualidad en el creyente y cómo se mide la verdadera santidad en la vida de un creyente. Y nos dice que debe ser restaurando al hermano. Veamos cómo debemos nosotros, como fieles seguidores de Cristo, considerar a nuestros hermanos aún en los momentos más difíciles de su trayectoria en el camino hacia la vida eterna.
¿Sabe? La vida cristiana tiene muchos momentos de gloria, pero en algunas ocasiones también eh, tiene algunas derrotas. Y es en ese tiempo de derrotas donde nosotros como parte del cuerpo de Cristo queremos ver el apoyo de los otros miembros del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos seguir adelante y no podamos flaquear e irnos de la iglesia, irnos del cuerpo de Cristo, irnos al mundo, sino por el contrario, ser restaurado. Y quiero compartir con ustedes 4 aspectos importantísimos que el apóstol nos hace o nos recalca en este pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. En primer lugar, la Biblia y el apóstol Pablo nos enseñan en este pasaje que no cabe duda que en el caminar con Cristo podemos defraudar al Señor con nuestros pecados. Como humanos, no podemos decir que desde el momento que hemos aceptado a Jesús como Salvador no hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir eso, porque de hecho cada día pecamos de una u otra manera. Hay personas que consideran los pecados algunos muy graves y otros pequeños, pero la Biblia dice que Dios ve el pecado como pecado, una mentira que mucha gente considera que es un pecado pequeño y dicen, bueno, una mentira piadosa. No, eso es un pecado. Eso es un pecado cuando mentimos. O cuando de repente nos llevamos algo de la oficina, eso no es robo, eso es simplemente una contribución de la empresa. No, eso es pecado, estamos hurtando, estamos llevándonos algo que no es nuestro. Y lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, que dentro de la vida cristiana vamos a tener en ocasiones dificultades. El versículo 1 de este pasaje de Gálatas 6 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y sabe, hay algunas faltas donde no se sorprende a nadie, pero la falta está cometida y la Biblia dice que Dios nos juzgará por ello, porque Jesús sí ve, el Espíritu Santo sí nos indica, Dios sí ve lo que nosotros hacemos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire, y se refiere a la gente con un grado de espiritualidad superior, aquellos que, bueno, están en la iglesia por mucho tiempo, aquellos que oran mucho, aquellos que viven una vida en santidad. Se refiere el apóstol Pablo a esos hermanos. Vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debemos restaurar a nuestro hermano? Con espíritu de mansedumbre. Hay muchas personas que si alguien peca en la iglesia, no lo soportan. A veces le piden al hermano que se vaya de la iglesia o que vaya a los cultos cuando él no está, porque no lo puede ver. ¿Sabe? La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos restaurar a nuestros hermanos con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe por qué debemos hacerlo así? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos, que hoy quizás estamos en un pedestal. Quizás hoy estamos en lo más alto del liderazgo de la iglesia, pero que mañana no sabemos. Y el apóstol dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Seas tentado. Y algunos de nosotros decimos, no, yo no voy a caer en eso. No, la Biblia dice que nosotros no debemos pensar de esa manera, sino con humildad, reconociendo que somos humanos y que en cualquier momento quizás podemos fallarles a Dios. Por eso debemos tener compasión por nuestro hermano y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, denota que como humanos creyentes podemos faltarle a Dios. Y el apóstol no está diciendo que vaya, desde el momento que conocemos a Jesús como Salvador, nuestra vida fue santificada de tal modo que no hay ocasión para pecar. Por supuesto que eso no es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Nos está diciendo que, y reconoce, y quiere que nosotros reconozcamos, que es posible que nosotros podamos pecar
en medio de ese camino que nos lleva a la eternidad. Cualquiera de nosotros. Y si vemos que el hermano fue el que pecó, entonces tenemos que ayudarle a restaurarse, a volver al camino, a no quedarse alejado del cuerpo de Cristo. Tenemos que ayudarlo a integrarse nuevamente a la familia de Dios. Las faltas de los creyentes que se arrepienten encuentran una palabra de restauración en Jesús. Mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 2, nos dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1, disculpen, capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Miren, lo primero que el apóstol Juan nos dice, bueno, yo le estoy escribiendo, le estoy dando algunas enseñanzas, algunas directrices necesarias para que usted viva una vida santa, que es el ideal de cada creyente. Una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Pero si alguno, nosotros como creyentes no debemos anhelar pecar nunca, pero vamos a suponer que de repente pecamos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso nosotros no debemos juzgar a ninguno de nuestros hermanos, ni irnos en contra de ellos, ni creernos el personaje más santo del universo, porque solamente hay un justo, Jesús, y Él no nos condena. Él aboga por nosotros, aún en medio de las dificultades duras del pecado. Nos ayuda a restaurarnos. Y eso es lo que quiere decirnos la palabra que encontramos allá en Primera de Juan. Que cada uno de nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de poder seguir adelante, restaurarnos, abandonando el pecado y consagrando nuestra vida a Jesús. En segundo lugar, cuando hay dificultades en la vida de los creyentes, en vez de abandonarnos, debemos ayudarnos unos a otros. Hay gente que cuando se entera que el hermano cometió un pecado, tuvo una falta, no quieren sentarse al lado del hermano, no quieren saludarlo, lo alejan, lo ven como un bicho raro, como si estuviera afectado por el COVID. No, la Biblia dice que nosotros debemos ayudarlo, restaurarlo. Él es humano, él ha caído. No quiere decir esto que nosotros debemos ser partícipes de su pecado. Por el contrario, debemos condenar el pecado, pero ayudarlo a restaurarse, a volver a integrarse a la familia de Dios. Ayudarle a darle vida, no a terminar de matarlo y de hundirlo, sino a levantarlo, para que pueda seguir adelante, testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros como creyentes debemos apoyar a nuestro hermano. Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar. Qué palabra más bonita esa, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar. Si un hermano está pasando dificultades y te confiesa a ti que tiene una dificultad, no tienes que regarlo a toda la iglesia. Yo he escuchado a algunos hermanos que podríamos decir que para dar valor a su falta de confianza, dicen, no, lo que pasa es que yo le dije al hermano para que él también orara. Entre más hermanos oramos, mejor. Y luego hacen una fiesta por el pecado del hermano. No, la Biblia dice que nosotros debemos sobrellevar
sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si el hermano me ha contado a mí una dificultad, yo debo orar por él y convertirme en su padre espiritual para poder ayudarlo a salir de esa dificultad que él ahora está enfrentando. Quizás pude haber sido yo mismo el que estuviera en esa dificultad ahora. Y me gustaría que mis hermanos me ayudaran. Yo he escuchado a muchos hermanos, después de haber cometido un pecado, haber estado cometiendo una falta, a llorar amargamente. ¿Y sabes por qué? No porque quizás Dios no lo ha perdonado, porque ya se han arrepentido, sino por el desprecio del cuerpo de Cristo, el desprecio de sus hermanos, que creyéndose las personas más santas del mundo, no quieren perdonar al hermano y no quieren tener nada que ver con el hermano. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que nosotros debemos restaurar a nuestros hermanos. Hay algunas denominaciones que cuando un hermano peca no lo dejan ni siquiera entrar a la iglesia. Si se dieron cuenta de que vaya, mira, el hermano lo despidieron de su trabajo porque él se llevó algo que era de la empresa para su casa, hurtó, y entonces no lo quieren dejar entrar a la iglesia, nadie lo visita a su casa, es como un bicho raro para la iglesia. No, la Biblia dice que debemos ayudar a nuestro hermano. ¿Qué dificultad tenía mi hermano? Y quizás él está llorando, arrepentido por su pecado. Y necesita esa voz de aliento de sus hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Muchas veces lo abandonamos. No lo ayudamos a restaurar. No hacemos lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el pasaje anterior, en el versículo anterior, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Nos falta muchas veces poner en práctica la enseñanza de la Sagrada Escritura cuando hay una dificultad como esta en nuestra iglesia. Debemos ser conscientes que un hermano que ha pecado y ama a Dios no permanece en el pecado. ¿Sabe? Hay algunas veces que queremos ayudar a nuestro hermano a restaurar, a que sea restaurado, pero él no quiere dejarse restaurar. Por más que nosotros vamos, él no quiere dejar el pecado. Él sigue allí complacido en su pecado. Bueno, ya no es cuestión de que nosotros no hemos querido ayudarle, le hemos ayudado, pero él se deleita en su pecado. La Biblia dice que nosotros, si nuestro hermano está consciente de que ha cometido una falta y abandona ese pecado, nosotros debemos ayudarle. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 al 8. Nuevamente al pasaje de 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos convertimos en discípulos del diablo. ¿Por qué? Porque pecamos, porque hacemos lo malo. Porque en vez de buscar el camino de santidad que nos lleva al cielo, nosotros preferimos caer en las garras del maligno. Pero la Biblia dice que como hijos de Dios no debemos permanecer en ese pecado, sino arrepentirnos para buscar ser restaurados. Si el hermano está dispuesto a arrepentirse, debemos restaurarlo
encaminarlo a seguir formando parte de la familia de Dios. En este mismo libro de Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa qué oscuro haya sido nuestro pecado, si lo confesamos a Dios de todo corazón y nos arrepentimos, la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿por qué no debemos hacerlo nosotros? Si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué mis hermanos no están dispuestos a perdonarme? Mira, hay mucha gente que está dentro del cuerpo de Cristo. Algunos son líderes dentro del cuerpo de Cristo, pero no perdonan jamás. Alguien se ofendió por una palabra que dijo un hermano hace 20 años atrás, pero todavía lo tiene en su corazón. Y cuando ve al hermano no puede estar donde está el hermano. Si el hermano está ahí, yo no puedo estar allí donde está ese hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué no perdonamos? Si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos restaurar y perdonar a nuestro hermano? En tercer lugar, como creyentes en medio de una situación difícil de nuestro hermano, debemos considerar que podemos encontrarnos en algún momento en la misma situación. Por eso es importante que nosotros sintamos compasión por nuestros hermanos y le ayudemos en medio de esa situación difícil que él está pasando. Mire lo que nos dice el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué palabra más significativa y dura para esas personas que muchas veces se visten de extrema santidad, creyéndose muchas veces las personas más santas de la iglesia. Y el apóstol nos dice, porque el que se cree ser algo. ¿Y por qué el apóstol usa esa palabra? Porque sabe que todos nosotros de una u otra manera pecamos. Pecamos con nuestros malos pensamientos. Posiblemente no abrimos nuestra lengua, nuestra boca y no hablamos nada. Pero nuestro pensamiento muchas veces nos traiciona y nos lleva a pecar. Cuando pensamos mal de un hermano, cuando pensamos quizás en una relación indebida, ya hemos pecado. Jesús dice que el pecado no tiene que ser consumado para ser pecado. Únicamente pensando en pecar, ya pecamos. Por eso tenemos que pedir perdón a Dios cada día por nuestros malos pensamientos. Tenemos que ser conscientes que la misma situación que está viviendo nuestro hermano la podemos vivir nosotros. Delante de Dios, nuestras mejores obras no pasan su examen. Nuestras mejores obras, como nos dice Isaías capítulo 64, versículos 6 al 7, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Por eso tenemos que ser conscientes que la situación que hoy está viviendo mi hermano posiblemente la hubiera podido estar viviendo yo, y ojalá no la vivamos nunca. Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7 nos dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nuestras mejores obras, nosotros que muchas veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que nos creemos la santidad más santa del universo,
Dios nos ve nuestras mejores obras como trapo de inmundicia. Si nos ve a nosotros así, ¿por qué no solidarizarnos y ayudar a mi hermano en vez de condenarlo? En vez de criticarlo, o en vez de hacerle restregar su pecado cada vez que podamos. No, la Biblia dice que esa situación que está viviendo el hermano hoy día, posiblemente la pude estar viviendo yo. Por eso debemos actuar de manera diferente. Delante de Dios, nuestras mejores obras no pasan su examen. Hay personas que tienen o se hacen la tarea diaria de acumular buenas obras. Hoy voy a acumular una buena obra porque me voy a ganar un escalón al cielo. La Biblia dice que eso no es así. Jesús murió por nosotros para limpiarnos de todo pecado, para darnos vida eterna, y es el único camino para llegar al cielo, no nuestras mejores obras. En cuarto lugar, antes de juzgar a nuestro hermano, sometámonos nosotros mismos al escrutinio de Dios. Mire lo que dice el versículo 4 y 5 de Gálatas 6. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sabe? Cuando nosotros vayamos a criticar a uno de nuestros hermanos por algo que ha hecho mal, porque ha pecado, volvamos la mirada hacia nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? Algunos de nosotros criticamos a nuestros hermanos porque no hacen nada en la iglesia. ¿Pero qué hago yo? Algunos criticamos a nuestros hermanos porque no fueron al día de evangelismo. Pero algunas veces tampoco nosotros fuimos. ¿Sabe? Entonces tenemos que mirarnos nosotros mismos primero, antes de criticar a nuestro hermano, y esperar que sea restaurado por la gracia del Señor. Dios sabe en lo más secreto que en ocasiones le hemos fallado. Dios sabe que en lo más secreto en ocasiones le hemos fallado. Y algunas veces nosotros nos olvidamos de eso. Y actuamos como las personas más santas del universo, condenando a diestra y siniestra, olvidándonos que igual nosotros somos carnes. Nosotros también podemos ser tentados y hemos caído en ocasiones. Pero como el hermano no lo sabe, nosotros nos deleitamos en criticar, regañar y condenar a nuestro hermano, cuando Jesús no lo ha condenado porque él se ha arrepentido de sus pecados. Hay mucha gente que se va a llevar una sorpresa en el cielo. Cuando llegan allá, ellos van a pensar que fulano no está, porque Dios no lo pudo haber aceptado así como él era. Pero se van a dar cuenta que allí está el hermano. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de su pecado, confesó su pecado, fue restaurado y caminó al lado del Señor Jesús. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando fallamos. Cuando hay una dificultad, nosotros debemos llegarnos a la presencia del Señor para que Él nos vea, para que Él esté con nosotros y su palabra nos aliente, nos permita abandonar el pecado y nos ayude a seguir esa vida santa que Él quiere que cada uno de nosotros como creyentes vivamos. Dios sabe que muchas veces le hemos fallado. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, del 10 al 18. Vamos a leer ese pasaje en la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 3, empezando desde el versículo 18, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos 3, del 10 en adelante. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe? Muchas veces la lectura que acabamos de leer es el reflejo de nuestras vidas. Y aún así, en esa situación, nosotros queremos condenar al hermano y no restaurarlo. Dios quiere que nosotros no arrepintamos de nuestros pecados cuando hemos caído y tengamos la confianza de que vamos a ser restaurados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para concluir, muchos de nuestros hermanos que hoy no están con nosotros se han ido sin alcanzar una restauración. Hay muchos de nuestros hermanos que se van de nuestras iglesias con un pecado oculto, con una raíz de amargura en sus corazones, sin ser restaurados. Posiblemente porque vieron en la iglesia, no vieron en la iglesia la restauración que ellos esperaban, o no vieron ni siquiera la idea de querer que la iglesia los restaurara. No, se fueron porque quizás tal vez alguien no los atendió bien, o se fueron porque ellos en su corazón pensaron que no habían sido tratados bien. Y el proceso de restauración no fue efectivo en su vida. En ocasiones, muchos de estos hermanos no han querido buscar la restauración de vida a su vida. En otras, porque solo hemos dejado que se vayan sin insistir que busquen reconciliarse con Dios. ¿Sabe? Yo cuando hablo con mis hermanos, algunos hermanos me dicen, bueno, yo ya no voy a asistir acá a la iglesia del Faro, tengo una iglesia más cercana, o mire, he sentido que debo ir para tal iglesia. En algunas ocasiones le he dicho, bueno, que tu salida de nuestra iglesia no sea porque hay un resentimiento en tu corazón por algún hermano, porque hay porque haya una raíz de amargura, porque va a seguir contigo donde tú vayas. Mientras no te restaures, mientras no perdones a tu hermano, mientras no dejes que Jesús sane tu corazón. De nada nos sirve cambiar de iglesia en iglesia si nuestro corazón está resentido. Tenemos que perdonarnos, buscar el perdón de nuestros hermanos. ¿Sabe? Dios quiere que como hijos suyos nosotros vivamos una vida santa. Que cuando haya dificultades nosotros vengamos delante de Él y que esas dificultades sean resueltas y podamos seguir adelante. ¿Sabe? Algunas veces hemos dejado a nuestros hermanos a su suerte y no nos hemos preocupado para que encuentren en la iglesia un oasis en medio de sus debilidades que le permitan levantarse y seguir adelante en el camino del Señor. Si usted ve que hay un hermano en la iglesia que está triste, muchas veces nosotros los pastores no podemos visualizar la magnitud de los problemas de nuestros hermanos. Pero usted como miembro del cuerpo de Cristo que habla con ellos, que se relaciona en la iglesia con ellos, que está allí en el templo con ellos, usted posiblemente puede saber la situación del hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Y usted lo puede ayudar. Dice la Biblia que debemos ayudarnos unos a otros. Debemos tratar de restaurarnos con mansedumbre, como dice el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y en el versículo 1, la parte final nos dice: vosotros que sois espirituales,
La espiritualidad del creyente se mide en de qué manera él puede perdonar y puede vivir en paz con su hermano, aunque el hermano le haya ofendido. Porque muchas veces nosotros decimos, pero si yo no he cometido ni una falta, que él venga a pedirme perdón. No, nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos distinguir las situaciones difíciles que a veces están enfrentando a nuestros hermanos y le podemos ayudar a salir adelante. Si usted quizás en este día usted es la persona que se siente defraudada de su iglesia, de su grupo donde usted se congrega, porque tal vez en medio de las dificultades que usted ha vivido, nadie ha llegado allí para ayudarle, para restaurarse, para restaurarlo. Quizás usted ha sido esa persona que ha caído de la gracia del Señor y ha pecado. La Biblia dice que hay esperanza para usted. Y como iglesia nosotros queremos decirle que queremos ayudarle en su restauración. Queremos encaminarlo por el camino que lo lleva a los pies de Jesús. Usted tiene que hacer algo por usted mismo. Usted tiene que arrepentirse, pedir perdón delante de Dios. Y si ha ofendido a sus hermanos, también pedir perdón a sus hermanos. De igual manera, nosotros como iglesia tenemos que ayudar a nuestros hermanos a levantarse de las situaciones difíciles que muchas veces enfrentan en su vida. Ojalá esa sea una realidad en su iglesia, como queremos que sea una realidad en nuestra iglesia. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por cuidarnos, por darnos la oportunidad de hablar de ti en esta hora. Dios, ayúdanos, Padre, en medio de las dificultades, a restaurar nuestra vida para servirte mejor, abandonando el pecado y viviendo una vida santa, esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Gracias por cada hermano que ha visto este mensaje y ha escuchado tu palabra. Que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que dé frutos para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha permitido hacer hoy. Bendice a mis hermanos, guárdalos en medio de sus dificultades, de sus problemas, esté con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra del Señor. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios le bendiga.